Primer domingo de mayo. ¿Sabéis qué toca? ¡Hola! ¿Qué tal, locuelos, locuelas? Bienvenidos a un vídeo bastante especial. Un vídeo para todas esas mamis o las que estáis en proceso de serlo. Desde aquí, felicidades, feliz día. Espero que lo estéis pasando ahí con las familias dentro de lo que cabe. Es un día de la madre muy raro hoy, muy extraño. Bastante. Bueno, aquí en España se celebra el primer domingo de mayo. Me parece que en Estados Unidos también, pero en países de América Latina no en todos. Que yo sepa, no sé, contadme, ¿es el Día de la Madre o no es el Día de la Madre por allí donde estéis? Dejádmelo en comentarios, que esto ya es culturilla general y estas cosas a mí me gustan. Y bueno, ¿qué vamos a hacer hoy? ¿Qué vamos a hacer aquí? Bueno, pues hoy me apetece dedicarle el vídeo a las mamis y concretamente a la mía. Y es que todas nosotros tenemos muy claros muchos aromas, pero el aroma de nuestra madre, ese perfume que la caracteriza, eso es algo que no se nos borra, eso forma parte de la memoria, de los recuerdos más viejetes que tenemos en el cerebro. O sea, son recuerdos muy tiernos de la infancia asociados a personas que nos rodeaban, personas que nos querían. Entonces voy a hacer uso de esos recuerdos y os voy a hablar del perfume que para mí es mi mamá. Bueno, pues la mía mamá en los años 90, que era cuando yo nací, llevaba el White Musk de The Body Shop. Hoy en día le he preguntado y le quedaba, nada, le queda un culín del body spray. Esto no es la sombra de lo que fue. Yo os hablo de un frasquito que había de The Body Shop, chiquitito, perfume en aceite además, con el taponcito de rosca negro y así el palito. Por cierto, a mí se me hace una gracia los perfumes esos de palito. O sea, que además era perfume de palito. Os dejo una imagen a continuación y así veis a lo que me refiero. Pues bien, aquel perfume de palito, y me refiero a aquel porque cuando he estado preparando el vídeo y tal, he estado leyendo un montón de reseñas y viendo, y por lo visto los últimos años han sido un poco catástrofe. Ella me lo dijo porque después de tener los frasquitos, primero era el frasquito con el tapón negro, luego fue en blanco y después de ese los que ha tenido ya eran totalmente diferentes. De hecho, el último que tuvo era de estos así como malva, como alargadito, y el que tienen ahora en la web es totalmente distinto. Por lo visto, con cada reformulación y cada cambio de frasco ha sido un fiasco. Más o menos así. Y ella me lo decía, que ella no era como antes. De hecho, ahora parece que ya no le hace tanto tilín. Y eso me da pena. Volvemos a las reformulaciones. Son la lacra de la perfumería actual. De verdad, a mí eso me duele mucho. Así que voy a hacer uso de los recuerdos y por eso mismo no me voy a meter mucho en notas y cosas de esas. Yo lo que más recuerdo es el olor del almizcle. Y sí, es que mi madre lleva almizcles, es que le encantan. Entonces yo creo que yo tampoco los uso porque es como que son de ella. Entonces, como son de ella, pues yo no me los quedo. Aquí yo lo que encontraba, y olfateando un poco y tal, ya os digo, tampoco puedo hacer una prueba porque esto es un body splash y no es ni la sombra de lo que era aquel aroma, entonces... En fin, era algo así como una mezcla entre floral y almizcle, algo súper femenino, y es que era un aroma, es que toda su ropa, todo su armario olía así. Y además duraba y duraba y duraba y duraba. Y me hacía muchísima gracia, o sea, lo del perfume de palito, que se ponía así una gotita detrás de las orejas, para mí aquello era como... ¿Qué? ¿Por qué? O sea, algo muy raro, a mí aquello me rompía mucho la cabeza. Yo decía, pero... Mamá, los perfumes... A ver, ¿qué pasa? ¿Qué pasa aquí? Entrando un poco más en los datos técnicos del perfume, este perfume fue lanzado en el año 81. O sea, mi madre cuando lo conoció eran los 90, ya tenía su tiempo en el mercado, ¿no? Y lo conoció por una amiga del trabajo. O sea, era un perfume bastante conocido y era un perfume que inundó muchos armarios en aquella época, en los años 80-90, y por lo que he estado leyendo hoy, la verdad que fue un boom, fue un superventas de la marca. Seguramente muchas de vosotras que me estáis escuchando ahora mismo lo conozcáis perfectamente porque lo hayáis usado tal y cual. Yo daos cuenta que esto no puede llamarse ni pseudo reseña porque no puedo aportaros muchos datos técnicos del perfume. Me vais a perdonar, pero este sí que no puede ser el caso. Respecto a las notas, la nota principal de este perfume es el almizcle. Ok, hasta ahí lo tenemos muy claro con ese nombre, pero también lleva notas florales. Lleva un porrón de notas florales, lleva rosa, lleva iris, etcétera, etcétera, etcétera. Pero vuelvo a lo mismo, tampoco os puedo decir
qué notas destacan más o menos. Para mí esto es un almizcle floral, el recuerdo que tengo de él, y ya está, no me puedo meter mucho más. La verdad que ahora me está picando un poco la curiosidad de volver a probarlo, o volver a regalárselo más bien, aunque es que quedo tan desencantada con el último que me da un poco de penilla. En verdad estoy pensando que el próximo perfume que le podríamos regalar sería alguno de Narciso Rodríguez, creo que esos le gustarían bastante, porque sí, le gusta el almizcle y no ha tenido ninguno de Narciso Rodríguez. Mi madre no es tan perfumera, no es como yo ni como mi hermana, que tenemos bastantes más. No, y eso que estos últimos años le regalamos bastantes y en fin, y ya va cogiendo, va entendiendo. Mi madre es la típica que le digo, oye, ¿te gusta cómo huele? Y me dice, sí, no, es muy fuerte o huele a ti. Son como las 4 fases, las 4 respuestas que me puede dar. Así que nada, ese es el perfume de la mía mamá, ese es el perfume que siempre me recordará a ella, lo huela donde lo huela, aunque esté más aguachinaillo o esté más puro. Pero ese es su aroma y ya os digo, ha cambiado, hace tiempo que no lo usa, pero ese es el que tengo yo aquí grabado a fuego. Así que nada, después de compartiros esta experiencia, porque esto es un vídeo un poco rarito, por no decir mucho, contadme qué perfume tenéis asociado a vuestra madre, por qué, o alguna experiencia así, alguna anécdota que tengáis con él, dejádmelo en comentarios y pasad muy buen día rodeados de la familia dentro de lo que podáis, y si no, pues nada, tiramos de videollamadas, que para algo tenemos tantos avances tecnológicos. Así que nada, locuelas, ya nos queda menos, pero seguimos cuidándonos y salimos, pues eso, con calma, por favor, con calma. Así que nos vemos pronto, ¿vale? ¡Hasta otra! ¡Chao!